entonces sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Orey de México, DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 4 de enero 2017. Estamos con el Salmo número 4. Vivamos este nuevo año fortalecidos en Dios, en la enseñanza que nos imparte. Respondamos algunas preguntas importantes. Voy a hacernos algunas preguntas a ustedes y a mí que este Salmo tratará de respondernos. El Salmo comienza diciendo, antes del versículo 1, oración vespertina de confianza en Dios, al músico principal sobre Negidot, Salmo de David. Es como especie de introducción o título del Salmo y nos hace saber que se trata otra vez de uno de esos salmos para cantar al despertar y manifestar confianza en Dios para iniciar el día. En el Salmo se intercala un diálogo con Dios y después con los hombres, como si hablando con Dios el salmista adquiriera valor para enfrentar a los hombres que le rodean. Se parece al niño que habla con su padre y después voltea a ver a los otros niños que le hacen bullying y les dice, no se metan conmigo, les irá muy mal con mi padre, que es policía o bombero o superhéroe, algo así. Analicemos cada una de las partes de la oración que es este salmo y al final reflexionemos en las enseñanzas que nos deja. El primer versículo dice así, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Se trata de una súplica apelando a la justicia divina, de un recuerdo de liberación. Hiciste ensanchar, dice. Es una expresión que habla de ser rescatado. Y un reconocimiento de indignidad. Y una vez más, una súplica de ser escuchado en la oración. Porque cuando clama la misericordia de Dios, está reconociendo su indignidad. Porque recuerden, misericordia es ser concorde con la miseria de alguien. Luego dice versículo 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Y luego viene un Selah, o sea, un interludio. Esto es lo que me refería, habla con Dios y luego habla con los hombres y luego otra vez con Dios. Hay así un intercambio de diálogo. En este versículo 2 se trata de una confrontación con los seres humanos que tratan de hacerle la vida difícil, los confronta. Y un interludio musical como para darles oportunidad de contestar. Versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá, yo a él clamaré. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Y otra vez un interludio. Se trata de una declaración doctrinal importantísima. Dios ha escogido como hijos a los piadosos. Es decir, a los creyentes, a los que le buscan, a los que tratan de obedecerle. Si usted piensa que piadosos son los perfectos, entonces no hay nadie. No, se trata de los que creen en Él, de los que le buscamos, de los que procuramos vivir como Él quiere, aunque no lo logremos del todo en ocasiones. El salmista se sabe uno de ellos y por eso dice que confía en Él. Y hay una exhortación a los malos para que reflexionen y mejor se callen, y otro interludio para que piensen en ello. Versículos 5 y 6 dicen así, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Un llamado evangelístico, es decir, una invitación a los malos para que se entreguen a Dios. Y también hay un reconocimiento de que aún hay gente que busca a Dios. El salmista en sus palabras hace entender que aún hay personas que buscan a Dios. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Es decir, son gente que está necesitada y que busca a Dios. Es decir, no hay desesperanza en Él. Y hay una oración a Dios pidiendo salvación para los demás. Pidiendo salvación incluso para esos malos que le hacen daño a Él. Y versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Un reconocimiento de la riqueza de conocer a Dios, que es más grande que la de cualquiera que no tiene a Dios. Dice, claro, ¿no? Tú me diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, cuando ellos tenían mucha riqueza, mucho grano y mucho vino nuevo, dice él, yo estaba más alegre que ellos porque tú me diste esa alegría, tu presencia me dio esa alegría. Y finalmente dice el versículo 8, que es tal vez el más hermoso de todos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Finaliza con un diálogo con Dios y una declaración de confianza, reconocimiento de la exclusividad y la fe, y también
la exclusividad de la fe y la exclusividad de la bendición. Solo Dios, dice, solo tú me has de estar confiado. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Hagámonos 3 preguntas. Primera de ellas, la pregunta más importante de la vida es esta: ¿hay alguien en el cielo que me escucha? Esa es la pregunta más importante, porque si no hay nadie que nos escuche en el cielo, estamos bien fritos, estamos bien perdidos, estamos de verdad dignos de la más grande tristeza. Pero sí hay alguien que nos escucha. Ahora bien, hay 3 decisiones importantes en la existencia humana, las más importantes. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Es decir, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? ¿O en qué voy a trabajar? ¿Con quién voy a vivir mi vida? Es decir, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a vivir para siempre? Y tercera pregunta, y la más importante de todas, ¿en quién voy a creer? ¿A quién voy a clamar cuando esté necesitado? ¿A quién voy a seguir espiritualmente hablando? La última es sin duda la pregunta más importante y de las que dependen todas las demás. Sin embargo, si resolvemos que vamos a creer en Dios, entonces la pregunta es, ¿nos escucha cuando oramos, cuando hablamos con Él? Muchas personas opinan que Dios está demasiado ocupado como para ponernos atención y así justifican su falta de fe, su indisposición para la oración y su superficialidad al vivir, y ni hablar de los que dicen que no creen y sencillamente no se preocupan de nada en los asuntos espirituales. Esto es de lo más triste. ¿Cómo podrían vivir sin la certeza de que alguien en el cielo les escucha? Vivir fortalecidos implica que respondamos, ciertamente Dios nos escucha. Segunda pregunta, ¿cuánto afecta la opinión o las acciones de los demás en hacernos infelices? La opinión de otras personas respecto a nosotros nos afecta cuando nuestra identidad está debilitada y sus acciones nos afectan cuando nuestra fe no es fuerte. David nos imparte una clave para enfrentar a las personas que nos rodean. Hablemos con Dios al respecto. Confiemos en su poder y su misericordia. Enfrentemos a quienes nos tratan de derribar con la palabra de Dios y evangelicemos a los que no andan en los caminos de Dios. Si nos reconocemos hijos de Dios, seguidores del Señor Jesús, si hablamos con Él y sabemos que nos escucha, entonces nuestra identidad y nuestra fe son inconmovibles. Soy hijo de Dios y Él es fuerte y está conmigo. No por nosotros, sino por su poder. Y tercera pregunta, ¿qué nos quita el sueño y qué nos permite dormir en paz? El salmo termina de una manera hermosa con una frase muy repetida en muchos otros salmos. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Algunos opinan que esta oración es semejante a la típica oración de la religión popular que dice: Angelito de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que decíamos algunos de pequeños. Pero la verdad es que se trata de una oración diametralmente opuesta. La oración de David en el Salmo es una declaración por medio de la cual se establece como base y fundamento a Dios mismo. Él es la razón de nuestra paz, Dios en persona. En cambio, en este rezo que se enseña a los niños, se manifiesta esa manía de algunos de buscar intermediarios, como si Dios no estuviera disponible para nosotros. No se dan cuenta que se trata de una trampa del enemigo que quiera alejarnos de Dios. Porque así como algunos confían en ángeles, otros confían en seres humanos que ya murieron, en héroes de la fe que no pueden escucharnos, por cierto, aunque estén en el cielo. Y mientras tanto, Dios sigue esperando que le busquemos y hablemos con Él personalmente. Hagamos una prueba. Le propongo a usted, haga una prueba. Busquemos a Dios. Encontrémonos con Él personalmente. Expongámosle nuestras necesidades en nuestras propias palabras y no con repeticiones de otros. Y tendremos una buena razón para dormir como niños, como hijos de Dios, como ovejas de su prado. La clave es en quién está nuestra fuerza. Un ateo le dijo a otro ateo, que era su amigo: dicen que aún nosotros, los que no creemos en Dios, podemos caer en la tentación de buscar auxilio espiritual cuando estamos cercanos a la muerte. Hagamos un pacto, compromiso. Jamás haremos eso, jamás buscaremos algo espiritual. E hicieron su pacto. Uno de ellos se enfermó y estaba muriendo, así que llamaron a su amigo. Y cuando su amigo entró donde él estaba, le dijo, para recordarle su pacto: mantente firme. El otro ateo respondió: mantente firme. ¿Y de dónde me agarro? ¿Cómo puede estar firme alguien que no cree en nada? Y si cree en algo que es dudoso, que no es fundamental, que no está en la Biblia, entonces cuidado con eso. Fortalezcámonos en Dios, teniendo una comunión intensa con Él en persona. Por eso se humanó en Cristo Jesús, para permitirnos tener un compañerismo con Él en persona. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta pronto.